Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión sobre la base de datos europea de la Agencia Europea de Medicamentos, SPOR. Os informamos que vamos a grabar la sesión y que posteriormente se publicará en el canal de YouTube de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Por favor, para el mejor desarrollo de la misma, mantened los micrófonos apagados y las cámaras de vídeo. Y todas las dudas que tengáis las podéis ir escribiendo en el chat que tenéis habilitado en la aplicación y al final de la sesión intentaremos dar respuesta a ellas. Manuel, cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Y bueno, gracias por el esfuerzo que habéis hecho por organizar esta sesión, aparte del trabajo diario. Bienvenidos a todos. Os doy la bienvenida en nombre de la directora. Es un placer organizar este evento y ver la acogida que ha tenido. Entiendo que es una tarea que nos interesa a todos estar al día y poder añadir fluidez a los flujos regulatorios. Veremos que es una herramienta que, a pesar de que requiere una pequeña inversión inicial en términos de, pues de conocimiento y de hacerse con ella, a medio plazo va a rendir pues un resultado importante en términos de uniformidad, de ganancia de información y de transparencia. Es una base de datos que, como ha mencionado Ana, se crea por la Agencia Europea de Medicamentos para poder implementar normas de armonización internacional y que afecta, luego veremos, a sustancias, a productos, tiene como distintos módulos, ¿no? El fin principal de esta herramienta es la unificación, que todos los sistemas puedan beber de fuentes de datos comunes, armonizadas y normalizadas. Esta unificación es la principal novedad respecto al sistema anterior, en el que distintos sistemas operaban de manera autónoma y denominaciones o categorías no eran uniformes a pesar de que estaban en varios sistemas. Por ejemplo, un fabricante podía encontrarse con denominaciones ligeramente distintas en los distintos módulos o distintas aplicaciones. El tender a unificar estos campos va a permitir intercambiar datos dentro de las aplicaciones y entre estas aplicaciones y el resto de agencias reguladoras y la industria farmacéutica, lo que va a mejorar que puedan implementarse sistemas que sean interoperables. Esto representa una ventaja para todos los sectores y facilita la generación de conocimiento y la transparencia. Como os decía, tiene varios dominios, varios módulos que son los que forman el acrónimo. S por Servicio de Gestión de Sustancias, al que se refieren principalmente los principios activos, pero también otros ingredientes que constituyen el medicamento. P por Gestión de Productos, que son básicamente los medicamentos, basándose en la información regulatoria del mismo, la autorización de comercialización, el envase y presentación. O que es organizaciones, el sistema de gestión de organizaciones, donde estarán identificadas con un nombre único y una dirección, organizaciones que están implicadas en el ciclo de vida del medicamento, y ese que es un servicio de gestión de referencias o de diccionarios, donde se incluyen listas de términos y diccionarios controlados para asegurar un soporte al funcionamiento de los otros módulos. El término organizaciones se refiere, pues, como os he dicho, a todas las entidades que pueden estar relacionadas con distintos procesos regulatorios que afectan al medicamento en todas las etapas de su ciclo de vida. Por ejemplo, pues titulares de autorización de comercialización, fabricantes, importadores y distribuidores tanto de medicamentos como de principios activos y también promotores de ensayos clínicos o los comités de ética de la investigación con medicamentos. En este módulo de organizaciones deben constar los datos que permitan identificar unívocamente a la organización, como principalmente nombre y dirección, tanto de las denominaciones sociales como de los domicilios industriales. Veo que hay comentarios de no se ven las diapositivas. Es que las diapositivas vendrán en un momento posterior. Yo estoy haciendo una breve introducción a lo que va a ser la jornada. Veréis diapositivas y la información se presenta de una manera más gráfica que no el rollo que os estoy soltando yo ahora.
Entonces, un poco de paciencia y enseguida tenéis las diapositivas y los ponentes, porque yo no soy el ponente, yo simplemente os estoy haciendo una introducción. Creemos que esta jornada va a ser útil porque habíamos tenido peticiones de distintas organizaciones sectoriales y creíamos que podíamos maximizar la utilidad intentando aunar y expandir esta información en lugar de ir teniendo unas actuaciones, digamos, informativas más fragmentadas, ¿no? Entonces, queremos acercaros esta base de datos que creemos que es el futuro y, como os digo, a pesar de esta inversión inicial en términos de conocimiento y de un pequeño esfuerzo que tenemos que hacer, va a ser útil a todos, no solo a las autoridades reguladoras, también a vosotros. Y yo creo que nuestro papel aquí es facilitador. No somos los propietarios de la base de datos, es una base de datos que crea la EMA, pero queremos difundir esta información, ser puente y al final, pues eso, hacer que los procesos regulatorios sean más transparentes y más fluidos. Y con esto, Ana, os devuelvo la conexión a las ponentes para que la gente pueda empezar a trabajar en el tema y aprender el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. En esta sesión, a ver, perdón. Y ahora sí, compartimos diapositivas y empezamos con la sesión. Gracias, Manuel. Manuel es el jefe del Departamento de Inspección y Control de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que nos ha hecho una estupenda presentación de la base de datos SPOR que gestiona la EMA. Y en esta sesión intervendremos Blanca Pérez, Rocío García y yo misma, que soy Ana Yagüe. En la primera parte hablaremos de la base de datos SPOR y el dominio OMS destinado a las organizaciones, cómo deben registrarse las empresas en él o solicitar la modificación de sus datos. Hemos intentado enfocar esta sesión de una manera muy práctica. La gestión de la base de datos corresponde a la EMA y son las organizaciones las que deben solicitar la actualización de sus datos o el alta en ella. Pero nosotras también somos usuarias de ella y nos hemos dado cuenta de las dificultades que en ocasiones están planteando las empresas. Por lo que hemos intentado dar un enfoque práctico e intentamos dar unas instrucciones sencillas para resolver estas dudas. En la segunda parte hablaremos de la integración de estos datos con EUDRA GMDP, la base de datos que recoge las autorizaciones y registros nacionales y los certificados de normas de correcta fabricación de medicamentos y buenas prácticas de distribución, la relación de todos estos datos. Y por último, resolveremos las preguntas que nos habéis planteado estos días y las que se hayan planteado en la sesión en la última parte. Pues nada, Blanca, cuando quieras. Un segundo, que te doy acceso. Hola. Ana, ¿me puedes escuchar bien? Es para confirmar que se oye. Hola, Blanca, sí, te oímos muy bien. Fenomenal. Pues te robo la pantalla y comparto yo, ¿vale? Si alguien me puede confirmar que se ve, os lo agradezco. Uy. Sí, lo vemos, Blanca. Ay, ¿por qué salen de esta manera? Lo veis como en las dos pantallas, ¿verdad? ¿O solamente veis una diapositiva? Una diapositiva. Ah, vale. Es que yo veo dos, perdonad. Debe ser solamente mi visión. Bueno, buenos días y bienvenido a todo el mundo. Me uno al comentario que ha hecho Manuel en agradeceros la participación, ¿no? Y la acogida que ha tenido este evento, porque sí que es verdad que ha sido una sorpresa a todo el mundo que quiere escucharlo y bueno, y también lo dejaremos disponible en YouTube, como ha dicho Ana, pues para todo aquel que quiera escucharlo en algún momento, ¿vale? Entonces, en esta primera parte de la que os voy a hablar es una parte un poco más teórica, quizás un poco más ardua. Entonces, os queríamos explicar lo que es SPOR, ¿no? De por qué surge y también cuál es el contenido del dominio o de las organizaciones de SPOR. Entonces, hablaremos tanto del contenido como también de aquellos procedimientos, como por ejemplo es el caso de EUDRA GMDP, que dependen de la información que está registrada en OMS y que es necesario que esté correctamente para que se puedan realizar ese tipo de procedimientos, ¿vale? De modo que para
poder gestionar tanto el contenido como la corrección de la información, resulta bastante importante conocer qué tipos de perfiles pueden existir dentro del sistema y también el tipo de solicitudes que ha habilitado el grupo de la EMA para que los usuarios puedan interaccionar con la información y corregirla si es necesario, ¿vale? En esta primera parte también os haré 2 pequeñas pinceladas de 2 sistemas que me parece importante mencionar y ver cómo encaja OMS dentro de ellos. Por un lado está la parte de ensayos clínicos y su plataforma de CETIS, y por otro lado los Electronic Application Form, que como muchísimos sabéis seguro, se incluyen en el módulo 1 de los registros de medicamentos, de los dosieres de registros de medicamentos, ¿vale? Entonces, por empezar, y poneros un poco en antecedentes, seguramente como sabréis y como ha dicho Manuel, que estaba muy bien dicho, según la organización o el lugar, ¿no?, donde se recopila información o datos sobre medicamentos, es bastante común ver que hay ligeras discrepancias o diferencias, ¿no?, tanto en el tratamiento y recopilación de esos datos como quizás también la utilización en otros sistemas o aplicaciones, ¿no? Estas ligeras diferencias y discrepancias en muchas ocasiones lo que da lugar es que el intercambio de comunicación entre todas las partes que formamos parte de la vida del medicamento no sea tan fluida o sea tan eficiente como nos gustaría, ¿no? Es por ello que la Organización Internacional para la Normalización, ¿no?, ISO, desarrolló una serie de estándares que han sido recopilados en unas normas ISO, ¿vale? Estos estándares tienen como finalidad la caracterización e identificación única e inequívoca de los medicamentos, ¿vale?, de los medicamentos de uso humano. Estos estándares es lo que se conoce como ISO-IDMP, ¿vale? IDMP se corresponde con las siglas Identification of Medicinal Products, ¿no? Entonces, estas normas al final lo que decimos, ¿no?, tratan de facilitar un tipo de lenguaje y estructuras comunes para facilitar el intercambio de comunicación de una manera coherente, ¿no?, y robusta entre todas las partes implicadas a lo largo del ciclo de vida del medicamento. Es por ello que, como os decía, se desarrollaron 5 normas ISO, más una serie de normas de desarrollo de estas normas ISO, ¿vale?, que lo que pretenden es establecer las definiciones estandarizadas para la caracterización e identificación de los medicamentos de uso humano, ¿vale? Y con ello lo que se hace es describir los conceptos y los términos que van a caracterizar esos medicamentos de una manera única y también describir las relaciones que existirán entre estas piezas de información. Deciros que estas normas o estos estándares, ¿no?, están destinados a aplicarse a lo largo de toda la vida del medicamento, es decir, desde el mismo desarrollo hasta la muerte o final de la autorización de comercialización. Y los beneficios que se esperan obtener, como muy bien ha resumido antes Manuel, porque son bastante llamativos, a lo mejor ahora mismo no se ven tan tangibles porque parece que es un esfuerzo a largo plazo, ¿no?, pero los beneficios son importantes y debemos tenerlos en mente para empezar a utilizar estas herramientas de los estándares, ¿no? Entonces, tendremos procedimientos regulatorios muchísimo más eficientes, con ello mejoraremos la toma de decisiones y la comunicación que existe entre todas las partes que se implican en el medicamento, ¿no?, facilitará la identificación y también el intercambio de información. La integridad de los datos será muchísimo mayor y, por lo tanto, también la confianza en la que tengamos en esos datos, ¿no?, la confianza que depositaremos en la información de la que podremos disponer. Todo esto también facilitará una reutilización tanto en los procedimientos que pueden afectar a un medicamento como en todas las partes o autoridades que estaremos implicadas en la evaluación, ¿no?, en el registro y hasta el final de la autorización de comercialización. Y por último, y muy importante, minimizar cualquier tipo de error por la simplificación en el manejo de los datos, ¿vale? Las áreas que fundamentalmente se van a ver beneficiadas con todo esto, entre muchas otras, ¿vale?, pero las que más se suelen hablar, que seguramente lo habréis escuchado, es, por un lado, la farmacovigilancia, para todo el reporte de efectos adversos y la identificación y evaluación y demás es muy importante, ¿no?, los procedimientos regulatorios de los que hemos estado hablando, los ensayos clínicos, como veremos después, todo el mundo que afecta a las normas de correcta fabricación, como después os comentará Rocío, mi compañera, todo el tema de la prescripción transfronteriza, ¿no?, la receta entre diferentes países y, por último, y muy importante, el tema de los desabastecimientos y los problemas de suministro y su gestión. Entonces, como decíamos, estos estándares son a nivel internacional, ¿no?, y por lo tanto tienen una utilidad y una aplicación internacional y global.
Sin embargo, a nivel de la Unión Europea hemos de implementarlo y materializarlo de alguna manera, ¿no? Pues esta manera de implementarlo ha sido la plataforma SPOR que ha creado la EMA. Deciros que SPOR de fondo tiene una base legal muy importante, ¿no? Que es la que va a impulsar de alguna manera la utilización de todos estos dominios que lo conforman. Entonces, por la parte de medicamentos de uso humano, tenemos un reglamento de ejecución, el 520/2012, ¿no? Por el que se dice, ¿no? Y se obliga a los titulares de autorización de comercialización, a la EMA y a todas las autoridades nacionales competentes a utilizar estos estándares ISO y DMP. Por otro lado, dentro del mundo de los veterinarios, de los medicamentos veterinarios, tenemos el nuevo reglamento, ¿no? El reglamento 2009/6, ¿no? Que derogó la antigua directiva, en el cual se establece que los Estados miembros y la Agencia Española Europea del Medicamento, Agencia Europea del Medicamento, será responsable del mantenimiento y gestión de lo que llaman una base de datos de la Unión sobre medicamentos veterinarios. Esta base de datos de la Unión debe estar conformada, ¿no? Y debe ser completada con todo lo que llaman términos controlados. Todos estos detalles aparecen en lo que seguramente el mundo de los medicamentos conoce muy bien, que es el Reglamento de Ejecución 2021/16. ¿Vale? Entonces, como bien decíamos y hemos adelantado, SPOR es una plataforma que ha sido creada por la EMA, ¿no? Y en la que no es más lo que ha dicho Manuel, ¿no? Que el acrónimo de las 4 dominios que lo conforman: las sustancias, los productos, las organizaciones y las referencias, que las referencias es un término un poco ambiguo, pero no es más que un listado de términos, ¿no? Entonces, en este sentido vamos a hablar en el ámbito que nos ocupa, que es el de las organizaciones. Deciros que el objetivo fundamental de SPOR, ¿no? De la plataforma SPOR y de cada uno de los dominios que lo componen, no es más que ofrecer un sistema de gestión de los datos farmacéuticos que facilite tanto el intercambio de información entre todas las partes como la reutilización y el lenguaje común que debe haber entre todas ellas, ¿no? Como podéis ver en la anterior diapositiva, hay algunos de los dominios que están en desarrollo, como es el de los productos, ¿no? Pero se espera que a medida que avance la entrega de todos los dominios que lo componen, aumente la calidad de los datos, ya que se esté utilizando a medida que avanzan los procedimientos regulatorios y cada vez más usuarios, ¿no? Interactúan con la plataforma y depuran esa información y al final lo que conllevará es, ¿no? Estos beneficios a corto, medio, largo plazo que esperamos. Entonces, ya entrando en el tema que nos ocupa, vamos a hablar del dominio de la O, ¿no? El de las organizaciones, que no es más que el servicio para la gestión de las organizaciones. Hablaremos de ello como OMS, ¿vale? Porque es el acrónimo del nombre en inglés de este servicio. Entonces, por contextualizar, ¿no? un poco en dónde nos estamos ubicando y la necesidad que existe de tener un diccionario como este, ¿no? Como bien me ha dicho antes Manuel, existen muchísimas ocasiones pequeñas discrepancias entre las descripciones de las organizaciones y sus direcciones, dependiendo del lugar en el que se recopile esa información, ¿no? Ellos creo que han sido los primeros en conocer este tipo de diferencias, ¿no? Y la problemática que trae el que pequeñas diferencias en la escritura de las cosas dé lugar a que la información sea poco cotejable, poco fiable, ¿no? Y que al final también impida esa reutilización que tanto estamos buscando. Entonces, para salvar esta situación y poder beneficiarnos de todo este tema de los estándares, OMS se posiciona, ¿no? Y se muestra a los usuarios como una fuente de información única y armonizada para las organizaciones, teniendo en ella toda la información con respecto a tanto el nombre, ¿no? La denominación, como sus direcciones o localizaciones. Y entonces, este listado de organizaciones se conllevará, será uno de los soportes y referencias más importantes en el mundo regulatorio, ¿no? En todas las actividades regulatorias que rodean al medicamento. Entonces, en este sentido, quería explicar 2 ideas que me parecen clave e importantes y también muy importantes para luego poder seguir mejor, ¿no? El resto de explicaciones que vienen después. Tenéis que pensar que en SPOR, ¿no? en OMS, por un lado, se diferencia, ¿no? Y se distingue todo lo referente a la organización como tal y luego todo lo referente a la localización en la que se encuentra esa organización, ¿no? Entonces, con respecto al primer punto, la organización, esa sección, no es más que la representación del nombre de una entidad y su clasificación
jurídica o legal, no, en un país en concreto. Estos tres elementos son los que van a conformar la creación de lo que llamamos un ORG-ID, que no es más que un número que va a identificar a esta entidad, ¿no? A esta organización que tendremos en el diccionario de OMS. Por el contrario, en el caso de la localización, lo que pretende identificar es una localización física, es decir, la ubicación física en la que se encuentra esa organización, ¿vale? De modo que cada localización dará lugar a un loc-ID, un identificador de la localización. De este modo, y como podéis avanzar, ¿no? Y adelantar, puede ocurrir que existan múltiples loc-ID para un mismo ORG-ID, como veremos ahora. En la pantalla os he puesto dos ejemplos. Por un lado, el primero de ellos, el que está más arriba, podéis ver cómo aparece la agencia en OMS, ¿no? Nosotros solamente tenemos un ORG-ID y un loc-ID, porque solamente tenemos una localización aquí en la calle Campezo, ¿no? Sin embargo, como podéis observar en el ejemplo de debajo, en Laboratorios Normon, en la parte izquierda se recoge todo lo referente a la organización, ¿no? Entonces, existe un único ORG-ID con un único nombre de laboratorio, Laboratorios Normon S.A., ubicado en un único país, en un mismo país, que es en este caso España, ¿no? Sin embargo, como podéis ver en la parte derecha, lo que está recuadrado en verde, existen dos entradas con dos loc-ID diferentes, porque en este caso, Laboratorios Normon S.A. en España tiene dos lugares en los que opera, ¿no? Por lo tanto, como podéis ver, existe un único ORG-ID para dos loc-ID diferentes, ¿no? Es importante esta diferencia del loc-ID porque el loc-ID es un número que va a ser único e irrepetible dentro del sistema y que va a también tener una relación única e irrepetible con el ORG-ID con el que se relaciona, ¿vale? Esta compartimentalización de la información me parece importante para continuar con la información y que podéis entender las solicitudes que van a venir después, ¿vale? Entonces, en este sentido, me parece útil recalcar y recordar, si alguno no lo conoce, el contenido que nos puede ofrecer la visualización de una organización en OMS, ¿vale? Entonces, en la parte superior de la pantalla de OMS siempre aparece la información de la organización, que será el nombre, puede ser un nombre preferido y también aceptan nombres alternativos, que en muchas ocasiones va enfocado al nombre de la compañía en esa lengua, ¿no? Del país en concreto. El acrónimo, si es que existe, en nuestro caso, por ejemplo, existe. El identificador de la organización, como bien hablábamos, el ORG-ID, ¿no? Comúnmente conocido por todos. El estado en el que se encuentra esa organización y el estado en el que se encuentra ese identificador, lo cual es también bastante importante, y el tipo de organización. Deciros que, seguramente Rocío luego lo comenta también, pero es importante conocer que en SPOR no se distinguen las actividades, por ejemplo, de los laboratorios farmacéuticos. Simplemente se categorizan como compañía farmacéutica o industria farmacéutica, una categoría muy genérica, es decir, no indican si es un fabricante, si acondiciona o si importa, ¿vale? Eso no tiene importancia. Por otra parte, en la sección de la localización o dirección, ¿no? La información que se aporta es todos los detalles de la localización, las coordenadas GPS que hay cuando es posible localizarlas también las incluyen, el email y el número de contacto de esa organización, un ID de la localización, lo que hemos llamado antes como el loc-ID, que también es muy conocido entre nosotros, el estado de esa localización y el estado de ese identificador. Y también existen referencias externas como pueden ser el número DUNS, ¿no? Que es un número internacional para la identificación de negocios a nivel mundial, o el GS1. Y por otro lado, existe un pequeño apartado, ¿no? En el que a veces hablan de fuentes de información como puede ser el artículo 57 o el GMDP, que suscita también muchas dudas y en muchas ocasiones también porque se detectan errores porque a lo mejor son documentos EUDRA-GMDP antiguos y que ya están obsoletos, ¿no? Y que esa referencia no debería estar ahí hecha. Deciros que estas fuentes de información y estas referencias, estas dos bases de datos, se debe a que al inicio de OMS en el año 2016 se hizo una migración desde estas bases de datos a OMS para que arrancara. Pero ahora mismo no es un apartado que se mantenga y se actualice periódicamente, ¿vale? De hecho, forma parte como de las mejoras que tiene pensado el grupo de la EMA de OMS. Entonces, por haceros un pequeño resumen de los sistemas y los procedimientos que actualmente utilizan las organizaciones de SPOR
y que me parece importante recalcar. En el caso de los medicamentos veterinarios, absolutamente todos los procedimientos utilizan OMS, debido a que UPD, ¿no? Esta base de datos de la Unión, ya está en marcha y requiere de estos términos controlados de los que estábamos hablando antes, ¿no? Por otro lado, lo que luego veremos muy en detalle, ¿no? Todos los temas de autorizaciones y certificados relacionados con EUDRA GMDP también dependen de las organizaciones de SPOR. En el caso de los Electronic Application Form, ¿no? Los famosos EAFs, en el caso de los que están en formato PDF, cualquier tipo de procedimiento puede utilizar organizaciones de SPOR y más importantemente, ¿no? Y por recalcar, los procedimientos centralizados. Y los nuevos formularios de variaciones en formato web, que solamente están disponibles para procedimientos centralizados, también utilizan estas organizaciones de OMS, ¿vale? Y por último, los ensayos clínicos que veremos después, ya que su nueva plataforma de CETIS utiliza las organizaciones que estarán disponibles en SPOR. En relación con estos sistemas o procedimientos, recalcaros que es importante hacer una revisión previa, ¿no? Y cerciorarse que la información de estas organizaciones que van a estar implicadas en cualquiera de estos procedimientos debe figurar correctamente, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que es una recomendación, pero es bastante buena, ¿no? La recomendación, el hecho de revisar con antelación todas estas organizaciones que puedan estar implicadas en alguna de estas solicitudes para poder prever, ¿no? Cualquier tipo de corrección o discrepancia que exista y ver cómo se soluciona antes de que inicien el procedimiento, ¿vale? Entonces, ahora vamos a entrar ya más en el contenido, ¿no? Puro y duro de lo que es OMS y el contenido y las interacciones, ¿no? Deciros que todo lo que vamos a contar está colgado en el apartado de documentación de las organizaciones de SPOR. Entonces, me parecía bastante importante hacer una pequeña mención y explicación a cuáles son las reglas y el procedimiento interno que sigue el grupo de la EMA para crear esta información que encontramos en el diccionario de SPOR, ¿vale? Entonces, hablaremos de cuál es la fuente de información para validar y confirmar las solicitudes y también cuál es el procedimiento que siguen, ¿vale? Entonces, al llegar una solicitud, ya veremos del tipo que sea, ¿no? Lo veremos después. Al llegar una solicitud para una organización del diccionario, lo que hace este grupo de la EMA, lo primero es realizar una validación y una comprobación de que existe una organización con el nombre que se ha incluido en la solicitud, con la dirección que también se ha incluido en la solicitud. Es decir, que exista esa relación entre el nombre de la organización y la dirección, ¿no? Para ello, lo que hacen es consultar fuentes de referencia como es los registros mercantiles nacionales en el caso de los países incluidos en el espacio económico europeo. Y en el caso de terceros países, pues utilizan este número DUNS, ¿no? Este número internacional del que hemos hablado para los negocios, para validar las altas, la creación de los datos, ¿no? Entonces, una vez han comprobado que la organización en cuestión, por ejemplo, no existe en el diccionario, ¿no? Y que corresponde gestionar esta solicitud, lo que hacen es pasar a la fase de estandarización, ¿no? Entonces, en este sentido hemos de diferenciar dos tipos de estandarización. Por una parte, con respecto al nombre de la organización, lo que utilizan son lo que se llama OMS Data Quality Standards, que no es más que un listado, si lo queréis llamar así, o un documento de reglas que ha establecido la EMA para gestionar los nombres de las organizaciones. Estas reglas se van a seguir siempre de la misma manera, lo cual en algunas ocasiones suscita preguntas, ¿no? Porque los nombres de las organizaciones no se corresponden en algunas ocasiones y no son exactamente iguales a cómo aparecen en la documentación de soporte. Pues bien, la explicación a por qué no son exactamente iguales en algunas ocasiones es debido a estas Data Quality Standards, ¿no? Que ha establecido la EMA. Entonces, por daros algún ejemplo y alguna pincelada para que tengáis una idea, normalmente en el nombre de una organización se recoge el nombre de la compañía, ¿no? En cuestión y se añade una coma para después incluir, ¿no? La clasificación jurídica que tenga en ese país. Pues bien, esta coma, por ejemplo, en OMS no se incluye. O, por ejemplo, se ha establecido que el primer término de la denominación de la organización siempre sea en mayúscula, la primera letra del primer término, ¿no?
ese tipo de cositas que a lo mejor a veces pueden parecer básicas, pero bueno, son importantes, ¿no? Para que todos las sigamos de la misma manera. Y por otro lado, en el caso de las direcciones, ¿no? O localizaciones, la estandarización o la herramienta que se utiliza para estandarizar y escribir la información de la dirección es una herramienta que se llama Address Doctor, que no es más que un sistema que consulta los servicios postales nacionales. En el caso de España, pues por ejemplo, consulta correos, cómo están descritas las direcciones en correos. Entonces, ahora hemos hablado, por recapitular un poco, ¿no? Hemos hablado del contenido que nos ofrece Sport, ¿no? Con respecto a las organizaciones y cómo se crea este contenido, lo cual es importante para poder entender por qué está de esa manera descrito, ¿no? Y ahora vamos a pasar a todo el tema de los perfiles que nos van a permitir interactuar con la plataforma y realizar las solicitudes que veremos después, ¿no? Que son bastante importantes para tener toda la información actualizada y correcta. Entonces, primero de todo, deciros que Sport se trata de una plataforma de acceso público, con lo cual cualquiera puede acceder y revisar, ¿no? Una organización en la que esté interesado obtener información. Sin embargo, este perfil público solamente es a modo de lectura, ¿no? Y no permite realizar ningún tipo de solicitud. Para realizar algún tipo de solicitud hemos de disponer de unos perfiles que son los que vamos a ver ahora, ¿no? El primero de ellos es el perfil que llaman no afiliado, ¿no? Y que se obtiene directamente cuando dispones de una cuenta activa en la EMA. Seguramente muchos de vosotros aquí tengáis cuenta en la EMA, pues que sepáis que si no lo sabéis ya tenéis un perfil en Sport, ¿vale? Que se llama no afiliado. Se llama no afiliado porque no está asociado a ninguna organización del diccionario, ¿vale? Y únicamente el tipo de solicitud que se puede realizar es la creación de una organización. Si deseamos dar un pasito más, ¿no? Y obtener un perfil más específico, entonces hemos de hablar de los perfiles más avanzados y más específicos que recuadro en la imagen, ¿no? El tema del super user y el user. En este caso, en ambos, es necesario que se pida este tipo de perfil a través de la cuenta de la EMA, como veremos después, ¿vale? Entonces, por hablar un poco de cada uno de ellos. El primero de ellos, el super user, se puede decir que es de alguna manera el responsable, ¿no? dentro de una organización. Deciros que debe ser aprobado por la EMA una vez se ha solicitado a través de esta cuenta de la EMA, ¿no? De esta web de la cuenta de la EMA, y la solicitud debe contener una carta de afiliación a la compañía y el email, ¿no? Con el que solicita debe ser un email corporativo. Si es un email personal con algún tipo de Gmail o algo similar, es automáticamente rechazado. Esto me parece importante mencionarlo por si en algún momento habéis tenido la idea de pedirlo con un email personal, ¿vale? La EMA recomienda tener 2 super user por organización. Es una recomendación, no es una obligación, pero sí que es verdad que es bastante útil para poder gestionar, ¿no? Todo el manejo. Entonces, deciros que este super user tiene permisos para crear cualquier tipo de solicitud, es decir, una solicitud, como veremos después, tanto de creación como de modificación de las organizaciones, y su responsabilidad o su particularidad, ¿no? Es que aprueba las solicitudes de user dentro de su organización, ¿vale? Entonces, en un nivel un poquito más inferior está el perfil de user, que, como bien hemos dicho antes, es aprobado por el super user de la organización y que podrá realizar cualquier tipo de solicitud, tanto de creación como de modificación. No es tan poderoso como el super user, pero a la hora de interaccionar y poder actualizar la información cuando sea procedente, pues es suficiente, por así decirlo, ¿no? Entonces, por haceros una pequeña recopilación de puntos clave que me parecen importantes, deciros que cualquier persona, como vamos a ver después, con una cuenta activa en la EMA puede crear una solicitud, ¿vale? Para modificar algo en Sport. Un perfil no afiliado, es decir, no asociado a ninguna organización, solo puede pedir altas, no modificaciones, ¿vale? Los perfiles que son más específicos, es decir, el super user o el user, siempre deben solicitarse a través de la cuenta de la EMA. El perfil siempre estará ligado a una organización y una localización concretos, como vamos a ver después, lo cual también es importante, ¿vale? Y el perfil de super user es el responsable del mantenimiento y gestión de todos los perfiles de user dentro de su organización. Antes hemos hablado de la aprobación del user, pero también es importante el mantenimiento de las revocaciones. Es decir, si una persona deja la empresa y tenía un perfil de user,
es responsabilidad del superuser el eliminar ese perfil, ¿vale? Entonces, aquí os íbamos a comentar una serie de imágenes más prácticas de cómo se debe pedir un perfil más específico, es decir, un perfil de superuser o de user. Esto suscita muchísimas preguntas y por eso queríamos aquí ilustrarlo, ¿no? Para que sea de alguna manera mucho más práctico y útil. Entonces, como bien hemos dicho antes, se tiene que disponer de una cuenta en la EMA. Es decir, cuando tengas tu cuenta en la EMA, te logueas, te identificas, ¿no? Una vez te has identificado, aparece una pantalla como la que os muestro en la imagen de debajo, donde existe una opción de pedir acceso, ¿no? Request Access. Entonces, una vez accedemos a esa pestaña, lo que nos aparece es un buscador con muchísimos criterios, ¿vale? Entonces, en este buscador podemos introducir los criterios que creamos más convenientes para tratar de buscar la organización para la cual vamos a pedir el perfil, ¿vale? Pues en este caso, por ejemplo, España y la EMS, ¿vale? Yo he usado el acrónimo de la EMS porque sé que funciona, pero sí que es verdad que recomiendo utilizar palabras más clave, ¿no? Para asegurar que la búsqueda funciona. Una vez hemos realizado esta búsqueda, ¿no? Te sacará todas las opciones o todas las organizaciones que existen en el diccionario de OMS que cumplen los criterios que has metido en el buscador, ¿vale? En este caso, en nuestro caso es muy fácil porque solamente tenemos una entrada. Entonces nos aparecería una imagen como la que vemos en pantalla. Y lo único que deberemos hacer es seleccionar esta entrada, ¿no? Este Org ID y Loc ID. Sin embargo, me parecía importante mencionar que en casos más complicados, ¿no? Como por ejemplo este de Glaxo que pongo en la pantalla, es interesante ver cómo se puede seleccionar cada línea de una manera individual y también es interesante saber que se pueden pedir varias organizaciones a la vez, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero pedir el acceso para GlaxoSmithKline SA, ¿no? Y no deseo solamente una única localización, sino que quiero el acceso para toda la organización, entonces deberé de acordarme, o es recomendable acordarse de marcar todas las entradas que corresponden a GlaxoSmithKline SA, ¿vale? De esa manera obtendremos el acceso para todas las plantas y será una solicitud bastante más eficiente, ¿no? Entonces, en caso de que con los criterios que hayáis introducido en el buscador no encontréis vuestra organización, entonces se habilita la posibilidad de hacer una solicitud, ¿no? desde esta misma página. Por último, y muy importante, una vez se ha seleccionado la organización en concreto para la que voy a pedir el perfil, se habilita una página de roles, ¿no? Y digo de roles porque se aparecen todos los roles que existen en el mundo mundial para todos los sistemas que existen dentro de la EMA. Como estamos hablando de SPOR, me parece muy útil utilizar el buscador que aparece en la parte superior derecha e introducir la palabra SPOR, ¿no? Como palabra clave. Entonces, en ese momento lo que te habilita es una única búsqueda con el nombre de los perfiles que existen dentro de SPOR y una descripción bastante detallada y útil, ¿no? Sobre qué es este perfil, qué nos va a permitir hacer, ¿no? Qué tipo de solicitudes nos va a permitir crear y también muy importante si tenemos algún tipo de requisito previo, es decir, quién nos aprueba la solicitud, si hemos de adjuntar algún tipo de documentación para que nos la confirmen y cosas de este tipo. En la parte derecha, cuando te preguntan si hay algún administrador, en ese sentido es cuando tú puedes ver, ¿no? Si existe algún ente anterior que te apruebe esa solicitud y deberás tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el caso del superuser existe el perfil de administrador porque es la EMA, ¿no? El administrador que te aprueba esa solicitud. Después de seleccionar el perfil que deseas, esto es como el carrito de la compra, tú vas chequeando, ¿no? Seleccionando lo que vas deseando. Puede que se te abra una pestaña para adjuntar documentación de soporte y si procede, pues en esta pantalla se adjunta. En el caso de superuser, pues esta carta de afiliación a una compañía de la que hablábamos, ¿no? Entonces, con respecto a cómo se pide el perfil, ¿no? Y los perfiles, eso sería todo. Es bastante sencillo, lo que pasa que sí que es verdad que a lo mejor, como es todo muy escalonado, es necesario que te lo cuenten un poco de esa manera para que puedas entender por qué fases has de pasar, ¿no? Para llegar al perfil que realmente quieres. Y entonces, ya una vez tengamos los perfiles claros y lo que nos permiten hacer estos perfiles, vamos a entrar en todo el tema de las solicitudes, lo que llaman en todos los documentos de la EMA como change request, ¿vale? Deciros que cualquier persona, como
he dicho anteriormente, cualquier usuario que tenga una cuenta en la EMA puede realizar una solicitud. Lo que pasa que, bueno, debéis pensar que esto no es tan arbitrario como parece, porque se requiere una documentación de soporte para esa solicitud. Si no hay documentación de soporte es automáticamente rechazada, ¿no? Y también hemos hablado de todo el procedimiento interno que tiene la EMA para gestionar las solicitudes. Por lo tanto, no es decisión de una única persona el que se dé de alta o se modifique algo en el diccionario, ¿no? Sino que tienen sus métodos de validación y estandarización, como hemos hablado anteriormente. En cuanto a las solicitudes, voy a volver a pediros que dividáis un poco la mente. Y por un lado vamos a hablar de la organización y todas las solicitudes que podemos hacer con respecto a la información de la organización. Y por otro lado vamos a hablar de la localización o dirección, ¿no? Y todos los cambios que podemos hacer sobre esa sección de la información. Entonces, siempre vamos a seguir el mismo esquema. Por un lado, el alta, después modificaciones y después posibles desactivaciones. Entonces, vamos a ver en qué situación has de pedir una solicitud u otra, ¿vale? En el caso de un alta de una organización, solamente lo podrás hacer cuando esa organización no exista en Sport, ¿vale? Para asegurar que se hace esta solicitud de una manera correcta, estás obligado a realizar una búsqueda. En el momento en el que tú realizas la búsqueda y no encuentras la organización que deseas, ese es cuando se te habilita, ¿no?, este botón para poder pedir una nueva organización, ¿no? Deciros que en todas las pantallas hemos puesto una imagen real de cómo es Sport para que simplemente tengáis como una idea real, ¿no?, de cómo se despliega la información. Entonces, en este caso, una vez que deis al botón, se os despliega la pantalla como la que veis debajo. Entonces, se podrá crear una organización porque es una nueva compañía, ¿no?, o una nueva entidad, o porque una entidad también se ha dividido en varias, ¿no?, lo cual al final la idea es la misma. Esa organización antes no existía y de repente tiene que existir. Deciros que en todas las solicitudes existe un apartado de justificación que no es obligatorio completar, pero a mi parecer resulta bastante útil y práctico también para que todo el tema de la validación sea más efectiva, ¿no?, para que tenga más información el grupo de la EMA que trabaja con todo esto. Por otro lado, con respecto a las modificaciones de una organización, ¿cuándo lo podremos hacer o cuándo lo debemos hacer? Pues si el nombre de la organización es incorrecto o está incompleto, si ha cambiado de nombre, si ha cambiado su clasificación jurídica, si ha sido adquirida por otra compañía y por lo tanto ha cambiado de nombre, ¿no? En ese caso lo que debemos modificar es la organización que ha sido comprada y que ha desaparecido, ¿no? O también, por ejemplo, han incluido realizar una modificación del nombre de una organización en caso de que una compañía desee introducir la unipersonalidad dentro del nombre, ¿no?, en el caso de las compañías españolas, lo que llamamos la sigla U. Entonces, ya el último tipo de modificación que se puede pedir es una desactivación de una organización. ¿Cuándo se va a pedir una desactivación de una organización? Pues bien, solamente se podrá solicitar cuando esa organización haya dejado de estar operando, ¿no? Es decir, tenéis que pensar que OMS es un diccionario de entidades desde un punto de vista también empresarial. Por lo tanto, no podrán desactivar una organización que sigue operando y teniendo actividad, ¿no? De modo que, de hecho, piden en este tipo de solicitud piden una documentación de soporte muy específica, que es una imagen, una copia del registro mercantil donde se refleje que esa compañía ya no funciona, ya está sin operaciones, o un documento firmado por la compañía en la que se dé fe, ¿no?, de que ya no están funcionando. Debéis de tener en cuenta, y muy importante, ¿no?, que en el momento que se pide la desactivación de una organización, el ORG-ID se desactivará, pero debido a esta relación que existe entre el ORG-ID y el LOC-ID, también se desactivarán todos los LOC-ID que puedan estar relacionados con ese ORG-ID, ¿vale? Por lo tanto, si lo que se desea es desactivar una planta en concreto, veremos que este no es el tipo de solicitud que debemos de realizar, ¿vale? Comentaros un poco la implicación a nivel de procedimientos que tiene esta desactivación, ¿no? En OMS no se elimina absolutamente nada, las entradas van a permanecer siempre en el diccionario y van a poderse comprobar en la plataforma de Sport. Sin embargo, sí que cambiará el estado del identificador y pasará a estar inactivado. Esta inactivación lo que implica es que cualquier sistema o procedimiento que utiliza las organizaciones de OMS dejará de poder utilizar esa organización en concreto.
Por ejemplo, en el caso de un EAF, que es un ejemplo bastante fácil de entender, no podrá ser una organización seleccionable para poder introducirse en un EAF, ¿vale? Entonces, continuando ahora con la parte de la dirección, ¿no? La información de la dirección y la localización, esta segunda sección de la que llevamos hablando también un rato. Primero, ¿cuándo deberemos solicitar el alta de una localización? Pues cuando la dirección no existe, cuando sea una organización que tenga más de una ubicación y alguna de ellas no esté aún en SPOR, o si se han adquirido otras localizaciones nuevas y entonces deberemos añadirlas a nuestra organización, ¿vale? En este caso también es bastante importante el tema de la justificación. En todos ellos es importante el tema de la justificación, ¿vale? Para que puedan gestionarlo de la manera más correcta. ¿Cuándo deberemos de pedir una modificación de una localización o de una dirección? Pues bien, cuando esta dirección sea incorrecta o esté incompleta, o, por ejemplo, si la organización se ha movido de una localización a otra dentro de un mismo país. Ojo, cuidado con esta última solicitud porque deberá justificarse muy bien, ¿vale? Si tú te has movido de una localización a otra y esta antigua localización ha dejado de estar operativa, ya no está funcionando, simplemente se ha movido la actividad a otra localización B, por así decirlo, entonces en la justificación deberemos indicar que esa localización inicial, antigua, ya no tiene actividad y corresponde que sea desactivada, ¿vale? Si no hacemos este tipo de comentario, lo que va a hacer el grupo de la EMA es generar una nueva localización, es decir, un nuevo LocID y una nueva entrada en SPOR, lo cual no es la manera más lógica, ¿no? Ni más correcta de gestionar este tipo de cambios. Y por último, también se pueden pedir desactivaciones de localizaciones concretas. En este caso, ¿qué pasará? Pues que el ORG-ID, la organización, seguirá activa y lo que se desactivará sería la localización en concreto con ese LocID, ¿vale? Simplemente un pequeño inciso que me parece importante, deciros que si una organización únicamente tiene una localización, no se debe de pedir este tipo de solicitud, lo que se debe de pedir es una desactivación de la organización, porque se entiende que esa organización ya no está operativa, ¿vale? Por último, con respecto a las solicitudes, mencionar por encima dos consultas que llegan muy a menudo también, ¿vale? Y esto del tema de la información de contacto, es decir, el email y el teléfono de contacto, ¿vale? El email y el teléfono de contacto únicamente se añaden en SPOR cuando se ha realizado la solicitud para introducirlo. Esta solicitud no requiere ningún tipo de documentación de soporte y no es validada por el grupo de la EMA, ¿vale? Por lo tanto, se recomienda que sea un email y un teléfono genéricos, ¿vale? Nada personal. Y solamente es posible tener uno, ¿vale? Uno de cada uno. Por otro lado, también llegan bastantes preguntas con respecto a este número DUNS, ¿no? O GS1, que sobre todo está en el tema de los terceros países, ¿no? En las organizaciones de terceros países. Pues deciros que este número también se introduce por una solicitud que tampoco es validada por el grupo de la EMA, pero que en este caso sí que requiere de documentación de soporte, donde debes indicar el número y también el nombre y la dirección de la organización en cuestión, ¿vale? Por último, los dos casos específicos que os queríamos comentar por mi parte. Después, Rocío os contará detalladamente todo el impacto en EUDRA-GMDP, ¿vale? Por un lado, todo el tema de los ensayos clínicos. Primero de todo, deciros que el pasado 9 de marzo nuestros compañeros de la División de Ensayos Clínicos realizaron un webinar público como este, explicando todo el tema de CETIS, ¿vale? Entonces, cualquier tipo de duda más concreta con respecto a esta plataforma, os recomendamos que acudáis a YouTube y lo veáis porque también lo van a colgar ahí, ¿vale? Entonces, por distinguir, con respecto a los ensayos clínicos, todas las organizaciones, ¿no? Por así decirlo, deben de estar recogidas en SPOR, pero existe una particularidad, ¿vale? En SPOR lo que se va a recoger es los sponsors que están disponibles en un registro nacional y que la EMA podrá verificar, ¿no? Con esta validación que realizan con los registros nacionales, o también permitirán la inclusión de sponsors no registrados en registros nacionales a través de un procedimiento particular que han desarrollado, ¿vale? Este procedimiento particular simplemente es que se puede solicitar el alta de estos sponsors, sin embargo, se debe de adjuntar lo que llaman la headed letter. El template está colgado en la página web de SPOR, ¿no? Entonces, este documento debe estar relleno y adjuntado en la solicitud para que lo puedan dar de alta. Simplemente darán de alta lo que está incluido en la solicitud, ya que no harán ningún tipo de validación del nombre.
Y avisaros de que este tipo de sponsor, si en un momento dado, bueno, en un momento dado no, si durante 2 años no está activo en ningún ensayo clínico en CETIS, entonces el grupo de OMS lo desactivará, ¿vale? Y por otro lado, también deberán estar recogidos en SPOR todos los centros implicados en un ensayo clínico que estén disponibles en un registro nacional y que permitan esta validación, ¿no?, que realiza el grupo de la EMA. El caso particular, pues son los centros implicados en un ensayo clínico que no están disponibles o registrados, valga la redundancia, en un registro nacional, ¿no? En este caso, lo que ha hecho la EMA es habilitar una funcionalidad especial en CETIS para solicitar el alta de estos centros. Entonces, y por último, y no menos importante porque es muy importante, ¿vale? Quería utilizar esta oportunidad para hablaros de los Electronic Application Forms que tanto vemos en el mundo regulatorio. Entonces, en este sentido, distinguir, ¿vale?, lo que hablábamos antes, el formato PDF, el antiguo EAF, todavía no está antiguo, pero poco a poco irá avanzando, ¿no? Y el nuevo formato web, ¿no? Con respecto al formato PDF, pues tenemos tanto las variaciones, los nuevos registros como las renovaciones. Entonces, para cualquiera de estos formularios es obligatorio utilizar organizaciones de SPOR en el caso de que el procedimiento sea centralizado, ¿vale? En el momento en el que seleccionáis procedimiento centralizado en el EAF, ya solamente te permite seleccionar organizaciones de SPOR. En el caso de procedimientos no centralizados, es decir, reconocimiento mutuo, descentralizado y nacionales, no es obligatorio el uso de las organizaciones de SPOR, pero sí que es verdad que es altamente recomendable, porque al final esta situación llegará a su fin, es decir, acabará siendo obligatorio también para ellos, y entonces sí que es verdad que es buena idea pues empezar a familiarizarse con todo ese tipo de gestiones, perfiles, de lo que hemos estado hablando durante todo este rato, ¿vale? Y por último, y muy importante, comentaros este nuevo EAF en formato web, que es lo que antes llamaban DADI, ¿no? Y ahora está disponible en el portal PLM de la EMA. Entonces, este EAF en formato web solamente existe para las variaciones de medicamentos centralizados, pero solamente permite realizar variaciones que afecten a organizaciones que están recogidas en SPOR. Por lo tanto, hemos de tener esta precaución, ¿no?, y revisión previa de la que hemos hablado antes, de cerciorarnos que las organizaciones por las que quiero pedir la variación están correctamente registradas en SPOR para que pueda volcarlas correctamente en el Electronic Application Form que voy a mandar a las autoridades nacionales. Entonces, de verdad, y como resumen y última recomendación con respecto a este sistema, añadiros que aunque parezca muy tedioso, ¿no?, y muchas cosas, mucha información, al final resulta útil, ¿no?, conocerlo, y es verdad que cuanto antes nos pongamos en contacto con ello, pues antes lo conoceremos y mejor lo manejaremos, porque al final va a llegar, o sea, este sistema es inevitable, al final va a estar disponible para todo el mundo y obligatorio para todos los tipos de procedimientos. Por lo tanto, de verdad que os animo a que empecéis a conocerlo, empecéis a pedir vuestros perfiles, miréis cómo están vuestras organizaciones, si no están bien, os aseguréis que lo están, ¿no?, que hagáis estas solicitudes, que intercambiéis información con la EMA y bueno, y que empecéis a estar en ello. Y pues nada, por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro interés. Y eso. Muchas gracias, Blanca. La verdad es que nos están llegando muchas preguntas. Intentaremos dar respuesta al final de la charla y si no, a través de un documento de preguntas y respuestas. Fenomenal. A continuación, Rocío García nos explicará la relación de estos datos con EUDRA GMDP y las autorizaciones nacionales. Rocío, cuando quieras. No tienes que activar. Hola, buenos días. Bueno, como ha dicho mi compañera Blanca, lo primero agradeceros esta acogida que ha tenido la sesión, porque es verdad que yo creo que va a ser útil para todos. También transmitiros de alguna manera todos los problemas que también hay en la puesta en funcionamiento de todo este sistema. Muchos de vosotros me escribís diariamente que la dificultad de que vuestros documentos estén en la base de datos europea, en EUDRA GMDP, pero es cierto que, bueno, como decía Blanca, es muy importante que tengáis en cuenta que nosotros, al igual que vosotros, somos usuarios de esta plataforma y que todos los problemas que vosotros os encontráis también nos los encontramos nosotros y intentamos ir uno a uno
solucionando y poniéndonos en contacto con todo el equipo informático de la EMA para intentar solucionar los problemas y que los documentos que se encuentran en la base de datos europea se encuentren actualizados. Es verdad que nosotros, todo el sistema de transferencia de datos a la base de datos europea, EUDRA-GMDP, lo teníamos muy estandarizado, era una transmisión prácticamente automática que no nos generaba más problemas que, que los habituales de temas, a lo mejor, de errores en algún dato, pero eran casos muy puntuales. Es verdad que desde la puesta en funcionamiento de este sistema, a todos, no solo cuando hablo a todos, hablo de todos los Estados miembros. Estamos teniendo problemas en la transmisión de datos porque, ha entrado en funcionamiento un nuevo actor, que es SPOR, en nuestro caso OMS, y pues es cierto que nos está costando un poco arrancar, pero entendemos que, como decía Blanca, esta herramienta va a ser útil para todos. Voy a compartir mi presentación. Como decía Ana, yo trabajo en el Departamento de Inspección y Control con ella, en concreto en el área de control, que nos dedicamos, como sabéis, a la gestión de todos los documentos de autorizaciones, certificados de buenas prácticas de distribución, normas de correcta fabricación, gestión de autorizaciones. Blanca pertenece al Departamento de Medicamentos de Uso Humano y es verdad que esta herramienta para ellos están más familiarizados con ella desde el principio. Y nosotros nos hemos puesto desde que entra en vigor, que hay cambios normativos y se crean grupos de trabajo y se modifica la base de datos europea. ¿Cuál es nuestro inicio? ¿Desde qué momento el Departamento de Inspección y Control se empieza a implicar en todo el proceso, en toda la integración de OMS en nuestros procedimientos? Como sabéis, el reglamento 2019/6 de medicamentos veterinarios ha producido un cambio muy importante a nivel normativo y también a nivel de las bases de datos. Se crean diferentes grupos de trabajo para la implementación de este reglamento que, como sabéis, entró en vigor el pasado 28 de enero del 2022, hace un año y pico. Y uno de estos grupos es la modificación de la base de datos europea EUDRA-GMDP. Como sabéis, la base de datos está formada por 5 módulos, para los que no estéis familiarizados con ella, donde se recogen todos los documentos que se tramitan a nivel del departamento. Autorizaciones de laboratorios, fabricantes e importadores, sus certificados de normas, los certificados GMP, los certificados de normas de correcta fabricación, las autorizaciones de entidades de distribución, así como sus certificados, y también el registro de principios activos que se actualiza de manera anual. Entonces, en este momento en el que se crea un grupo de trabajo en el que la agencia formó parte como autoridad competente, en el que se crea un grupo para modificar esta base de datos, para incluir todas las autorizaciones de laboratorios o entidades de distribución en relación a los medicamentos veterinarios, se decide que es un buen momento para también integrar esta base de datos SPOR y en concreto OMS con el fin de que, que los datos realmente, los datos que se encontraban en EUDRA-GMP fueran realmente reales. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que, pues al final nosotros es verdad que lo tenemos todo muy automatizado, pero es verdad que ciertos estados no lo tienen como nosotros, cargan de manera manual los datos y nos encontrábamos con que una empresa a lo mejor tenía 5 entradas diferentes, lo que implicaba 5 documentos asociados diferentes. También los evaluadores a la hora de evaluar un dossier de registro tenían a veces dificultad en localizar una planta en EUDRA-GMDP porque a lo mejor se encontraba 5 veces repetida. Y y esto digo a nivel europeo. Imaginaros las plantas que también se encuentran de terceros países en EUDRA, que todavía nosotros vamos de inspección.
cargamos el certificado con la dirección que se verifica en ese momento, pero a lo mejor 3 años después va a Alemania de inspección y emite un certificado con una dirección que no es exactamente igual y a lo mejor, bueno, pues cuesta interpretar que se trata de la misma planta. Entonces creímos que este era un buen momento. Vamos a modificar toda la base de datos para incluir a los fabricantes y a los distribuidores de medicamentos veterinarios y entonces decidimos también integrar OMS dentro de esta base de datos. Entonces, bueno, centrándonos en nuestro departamento, en la BOFAR, ¿en qué entidades tienen impacto en OMS y que van a verse afectadas en EUDRA GMDP? Bueno, pues son todas las entidades que, como sabéis, se encuentran en nuestro LaboFAR. Trabajamos con la base de la aplicación informática del departamento y son todas estas entidades que vosotros tenéis acceso a LaboFAR y que como nos notificáis como entidad los diferentes cambios. Las entidades de distribución, ahora también las de veterinaria, las de uso humano, el registro de API que se actualiza anualmente, los laboratorios fabricantes, por supuesto, importadores, y los laboratorios titulares. Nuestros laboratorios titulares que en EUDRA GMDP se encuentran dentro del módulo de entidades de distribución. Es muy importante que tengáis en cuenta que OMS no es ellos no emiten autorizaciones, no emiten certificados, ellos simplemente es una base de datos que recoge información sobre direcciones. Entonces, toda la información tiene que estar acorde, la que tengáis en vuestras autorizaciones, certificados o registro RUESA tiene que estar acorde con lo que está en SPOR. Con lo cual, siempre que vaya a haber actualizaciones de datos administrativos, siempre estoy hablando de datos administrativos, no de actividades de fabricación. Las actividades de fabricación no se recogen en la base de datos SPOR, o sea, simplemente son datos administrativos referidos a localizaciones y a direcciones de organizaciones. Tiene que estar actualizada tanto en OMS como en la BOFAR para que todos los documentos tengamos un consenso y que siempre vayan a la par y que no haya discrepancias en ambos. Por eso es verdad que cuando iniciamos esto, pues sabíamos que esto iba a suponer una carga de trabajo tanto para vosotros como para nosotros, porque ahora ya no vale con que nos notifiquéis las modificaciones o los cambios administrativos a través de la BOFAR, sino que previamente a esto tenéis que haberlo modificado en SPOR, sobre todo para que todos vuestros documentos sigan figurando actualizados en la base de datos europea. Entonces, creo que lo más importante, que lo tengáis en cuenta. No se ve. Perdonad, que creo que ha habido algún problema con mi ordenador. ¿Desde dónde no está bien? Vale, entonces, volviendo a lo que os decía, es muy importante que tengamos en cuenta que siempre toda la información que esté en la BOFAR como en SPOR tiene que estar actualizada y que vayan siempre en consonancia con el fin de que todos vuestros documentos sigan figurando en EUDRA GMDP, ¿vale? Entonces, bueno, como os contaba Blanca, cuando a los inicios se hizo desde el 2016 un volcado, bueno, se han hecho varios volcados automáticos de la información de EUDRA a OMS, se ha hecho volcados. Entonces, se hizo como, de alguna manera, una limpieza. La EMA se encargó de hacer una limpieza con el fin de integrar todas las entidades que figuraban en la base de datos europea en SPOR. Se hizo una limpieza porque es verdad que nos encontrábamos, como os decía, con entidades que se encontraban duplicadas, que tenían cambios, a lo mejor una coma marcaba la diferencia y ya daba una entrada diferente cuando se cargaba en EUDRA GMDP. Entonces, bueno, hemos ayudado a la EUDRA a hacer esta limpieza con el fin de seleccionar las direcciones que hemos creído que fueran correctas. Es verdad que os vais a encontrar cuando preguntáis, no, es que yo ya estoy dado de alta y yo no me he dado de alta. No, bueno, es que
o bien ha sido la EMA en este volcán que os decía, o bien si se ha presentado algún dossier de medicamento en el que vosotros forméis parte del mismo, desde aquí se ha procedido a dar de alta. Esto era en los inicios. Entonces, toda la información está en OMS, pero es verdad que puede ser que esta información no esté actualizada. Por eso la importancia que lo primero, cuando vayáis a solicitarnos una modificación o cuando vayamos a emitir un GMP, lo primero que comprobéis que estáis en OMS. Y si estáis, comprobar que la información que hay sea correcta, y si no, se debe proceder a hacer la modificación, tal y como os lo ha enseñado Blanca, que bueno, yo no me voy a meter en temas de gestión de perfiles, o sea, yo simplemente os voy a contar un poco cómo funcionamos desde que se ha puesto en marcha la integración con el nuevo sistema en nuestro departamento. Creo que la presentación de Blanca ha sido muy completa y seguramente os sirva como herramienta a la hora de actualizar o de gestionar vuestras organizaciones dentro de OMS. Entonces, bueno, ya os digo, se hizo un volcado de datos automáticos y la EMA fue la encargada de asignar los registros dando diferentes local ID o ORGs a cada empresa. Y nosotros como autoridad competente pues hemos tenido que modificar todos nuestros sistemas, incluyendo los local ID dentro de cada autorización que se manda, cada certificado que se manda a la base de datos europea, que como os decía, nosotros lo tenemos todo bastante automatizado. Tenemos también la facilidad de que al ser agencia tanto de humana como de veterinaria, teníamos bastante preparado todo el sistema para el envío de las nuevas autorizaciones de veterinaria a la base de datos europea. Lo hacemos de manera informática, se envían los archivos XML y bueno, y la EMA nos envía respuesta de si el documento ha sido aceptado o no. Pero bueno, ahora mismo es verdad que ha dejado de ser una manera automática porque tenemos que ir viendo empresa a empresa cada vez que se vaya a hacer envío de documentos a la base de datos europea. No sé si alguno de vosotros se conectó, hubo un webinar, una presentación de la EMA, creo que ahora hace un año, que la hemos publicado en nuestra página de la BOFAR, que también tenéis ahí toda la información. O sea, nosotros venimos hablando de OMS desde que se pone en funcionamiento, desde el 28 de enero, y colgamos ahí toda la presentación que se hizo en la EMA. Y bueno, esto era un poco lo que era el sistema anterior, cómo funcionábamos. El responsable de que las empresas se encontraran en OMS era el titular del dossier de registro. Entonces, muchas veces nosotros le ayudábamos a dar de alta a estas empresas a través del Departamento de Medicamentos de Uso Humano, a través de la tabla maestra de laboratorios que nosotros trabajamos con ella para dar de alta a las empresas, y toda esta información se colgaba en OMS. Y también OMS se nutría de alguna manera de toda la información que estaba en Eudra. Nosotros antes, como os decía, cargábamos las empresas y OMS y Eudra se volcaba en OMS. Y nosotros, bueno, mandábamos la información a la base de datos europea. Ahora, desde el 28 en el 22, todo esto cambia. Ya no es obligación solo del titular del medicamento que todas las empresas figuren ahí, sino que también el fabricante debe darse de alta, el fabricante, el distribuidor. Todas estas empresas que estamos hablando, que nosotros gestionamos a través de la BOFAR, tienen que estar en la base de datos OMS. Y ya Eudra no nutre a OMS, sino que es al contrario. La información que vais a encontraros en la base de datos europea es la que figura en OMS. Nosotros no podemos modificar absolutamente nada. Si hay un código postal que está mal, tenéis primero que ir a OMS para modificarlo. O sea, si veis algún error administrativo, es OMS el que os tiene que hacer los cambios, ¿vale? Y bueno, y luego, si también está mal en nuestro registro de laboratorios, os haríamos nosotros el cambio a través de una modificación de la autorización. Por tanto, es importante que tengamos claro que hay tres actores en todo este proceso, que está la empresa. La empresa es la principal responsable de que todos los datos, tanto a nivel de la EMS como a nivel de la EMA, se encuentran actualizados, porque más que nada tiene que haber una unificación de que esté todo alineado, porque si no va a dar lugar a error y va a ser un problema para vosotros. La empresa, en el caso de que, como sabéis,
cuando queréis modificar algún dato administrativo en vuestra autorización o de laboratorio en vuestro registro de principios activos, nos hacéis una notificación a nosotros y nosotros os lo autorizamos como a través de la BOFAR por modificación de la autorización. Nosotros, antes de hacer el envío, una vez que se ha aprobado esa modificación, antes de hacer el envío, comprobamos que esa empresa se encuentra en OMS, tiene un ORG asociado con su local ID y si no se encuentra en nuestro sistema, hablamos con el Departamento de Uso Humano, que es en este caso con el equipo de Blanca, y ellos nos lo dan de alta en la tabla, en lo que llaman la tabla maestra de laboratorios. Y una vez que está de alta ya hacemos el envío a EUDRA y ya figurará en la base de datos europea. Entonces, ¿cómo tenéis que proceder? Lo primero, lo que os decía en las diapositivas previas, lo primero es modificar siempre SPOR. Toda la información, primero, antes de que vosotros nos lo notifiquéis a nosotros, tiene que estar actualizada en SPOR, porque luego nosotros vamos a comprobar que es así. Porque si no, automáticamente se va a producir un rechazo de todos los documentos que mandemos a la EUDRA si la información no es la misma que la que figura en la base en OMS, ¿vale? Entonces vosotros vais, modificáis imaginar que es un cambio de dirección, hacéis el cambio en SPOR y posteriormente ya nos lo notificáis a través de la BOFAR. Es importante que tengáis, lo que os decía, esto es una base de datos. Vuestra autorización sanitaria, legal, emitida por una autoridad competente, es la que cuenta con nuestra aprobación, la que tenéis vosotros en vuestro sistema, la que va a figurar en el registro luego de laboratorios. Entonces, no se os puede olvidar que aunque vayáis a SPOR y actualicéis la documentación, también tenéis que notificarnos todos los cambios. Hablo de cambios administrativos. Obviamente no nos metemos en temas de fabricación, que eso va aparte y no se refleja en OMS. Toda la información administrativa nos la debéis notificar a través de la BOFAR. Una vez se notifique, como sabéis, adjuntando la documentación preceptiva que siempre se os solicita con los cambios administrativos, se emite la correspondiente resolución, autorización actualizada y ya ahí entramos nosotros. Nosotros, como veis aquí, lo que tenemos que hacer es asociar cada local ID tenemos que asociar cada local ID a cada planta de fabricación, de distribución o de ruesa, ¿vale? Y una vez que está asociado ya hacemos el envío de dicha información a la base de datos europea, esperando y cruzando los dedos de que la información se transmita. En el caso de que veis errores que sean errores administrativos y que no requieran como tal una modificación de la autorización porque sean, pues a lo mejor que, no sé, se me ocurre, que la calle esté nombrada de una manera diferente en SPOR y en nuestra base de datos, esto no requiere una modificación de la autorización, sino que simplemente pues son casos concretos, como estáis haciendo hasta ahora. Lo que tenéis que hacer es enviarnos toda la información al buzón general del departamento y nosotros procedemos a responderos, ¿vale? Y bueno, volviendo y siendo un poco pesada con este tema, que es muy importante que todas las autorizaciones que figuren sean iguales, la autorización que tengáis sea igual que la información que está cargada en OMS. Es decir, que si una planta, si en vuestra autorización figuran 3 plantas de fabricación asociadas a una empresa, lo que no puede ser es que luego en OMS figuren 4 plantas de fabricación. Esto lo digo porque, bueno, hablo de fabricación, importación, distribución, cualquier tipo de entidad que se encuentre dentro de la BOFAR y que figure luego en EUDRA. Hablo de esto porque nos encontramos con que muchas veces, bueno, pues añadís a lo mejor más plantas porque, bueno, pues a lo mejor son edificios diferentes y consideráis que tiene que haber una nueva entrada, un nuevo local ID, porque en este caso lo que va a pasar es que va a entender el sistema que falta algo y todos los documentos van a ser rechazados. Entonces, siempre si tenemos 3 plantas en nuestra autorización, tiene que haber 3 plantas en OMS. Nuestro registro de laboratorios tiene que ser exactamente igual que la información que figura en EUDRA. Es verdad que se le da, EUDRA GMDP es la base de datos europea, que efectivamente
una herramienta muy importante a la hora de contrastar autorizaciones y diferentes documentos. Pero no nos debemos olvidar que nosotros también tenemos nuestro registro de laboratorios. Un registro que es muy fiable porque se encuentra actualizado en el momento que se emite una autorización por parte de la agencia o que se carga un certificado de GMP nuevo, se publica en el registro. Lo tenemos montado de esta manera. Es por eso por lo que recordaros que muchos problemas que estamos teniendo, que no en vuestro certificado de normas de correcta fabricación no figura en la base de datos europea, y para vosotros es verdad que esto es un problema importante y intentamos dar solución a cada caso, ver caso a caso, y si no intentar cargarlo de manera manual. Nosotros desde hace un año más o menos, quizá algo más, estamos publicando todos los certificados, tanto de normas de correcta fabricación como de buenas prácticas de distribución, en nuestro registro de laboratorios, con la finalidad de que sirva de consulta y de comprobación de la autenticidad de los mismos para las diferentes empresas, y que, bueno, que tiene la misma validez que puede tener la base de datos europea. Entonces, bueno, si en algún momento os encontréis que vuestro certificado alguien tiene que comprobar o queréis comprobar que una empresa, el certificado que os presenta es válido y no figura en Eudra GMDP, en nuestro registro, si es nacional, tiene que estar publicado, ¿vale? Entonces, bueno, lo hemos intentado de esta manera para que antes no se publicaban los certificados, era simplemente un registro de laboratorios sin que figurara más documentos, pero ahora hemos incorporado esta nueva herramienta con el fin de que, bueno, facilitar un poco entendiendo todos los problemas que está habiendo en la base de datos europea, en la transferencia de información. Entonces, bueno, como os decía y os hemos dicho, esto se puso en marcha el 28 de enero del 2022, vamos lentamente, pero bueno, la obligación, entre comillas, de todos vosotros es que vuestras entidades tienen que estar siempre registradas en OMS, con el fin de que toda la información que luego va a colgar de la base de datos europea se encuentre correctamente actualizada. Una vez que nos preguntáis muchas veces por plazos, que cuánto tiempo tarda OMS en funcionar. Es verdad, bueno, nosotros tenemos nuestro procedimiento administrativo por el que tenemos obligación de resolver en un plazo. OMS lo que hace es validar información porque OMS también tienen allí un equipo que verifica que toda la documentación cuando solicitáis cambios es correcta. Tienen 5 o 10 días para aprobar el alta, y desde que se aprueba el alta en OMS, en Sport, más o menos un día para que figure ya en la base de datos europea. Es importante que los cambios no se aplican a todos los documentos, al histórico de documentos que hay en Eudra GMDP. Es decir, si ha habido un cambio de dirección, por ejemplo, o se ha añadido una nueva planta, los cambios van a figurar desde el último documento que se envía, quedando el histórico del resto de documentos y pudiendo ver en qué momento se ha realizado el cambio. Pero es en el último documento que se envía donde se va a reflejar el cambio notificado a OMS. Y bueno, y nosotros a nivel de plazos, pues nosotros intentamos que desde que se emite la resolución o desde que se emite el GMP, automáticamente asociamos la planta a sus local ID correspondientes. En el caso de que no encontremos el local ID, como os decía, nos ponemos en contacto con el Departamento de Uso Humano, que a través que son los que gestionan la tabla maestra de laboratorios donde se dan de alta nuevos local ID, y en el momento que se lo notificamos nos lo dan de alta, pues tarda un día más o menos también en figurar en nuestro Labofar, y una vez que figure ya hacemos el envío a Eudra GMDP. Es verdad que es lo que os digo, tenemos muchísimos problemas, añadidos a los problemas anteriores que a veces nos encontrábamos, y no siempre, o sea, nosotros intentamos siempre abrir, al igual que hacéis vosotros, tickets para intentar contar las incidencias, pero no siempre es rápido el procedimiento. Y de hecho, bueno, no es cosa de España solo, todos los Estados miembros estamos teniendo problemas para que funcione correctamente. Entendemos que es una herramienta que va a ser muy útil, pero como todo proceso, pues lleva su tiempo ponerlo en funcionamiento.
También os preguntáis mucho en el caso de las instalaciones de terceros países, ¿tienen que estar en EUDRA? Tienen que estar, perdón, en OMS, tienen que figurar en OMS. Todo lo que figure en EUDRA GMDP tiene que estar dado de alta en OMS, con el fin de que pueda estar luego en EUDRA GMDP. Entonces, claro que sí, todas las plantas en terceros países que formen parte de un dossier de registro deben estar dadas de alta, con el fin de que luego los certificados emitidos por la correspondiente autoridad competente que haya hecho la visita de inspección puedan colocarse en EUDRA GMDP. ¿De vez en cuando? ¿En qué momento estas plantas tienen que registrarse en OMS? Siempre antes de una visita de inspección. Previamente a una visita de inspección tenéis que decirle a vuestros laboratorios fabricantes que se den de alta en OMS. Es responsabilidad siempre del importador y del titular asegurarse que la información que está en esta base de datos se encuentra actualizada. Y bueno, en teoría creemos que lo más cómodo es que sea la planta en el tercer país la que gestione el alta en OMS, porque bueno, de alguna manera la planta, la información que haya, ellos son los que mejor saben si ha habido cambios o no ha habido cambios. Y bueno, hacer hincapié en que también, bueno, todas las plantas en terceros países nos generan muchísimos problemas a nivel de localización, porque es verdad que, que son direcciones complejas y que en muchos casos hacen referencia no solo a una dirección postal, sino que especifican si es un campus, si estamos hablando de un edificio en concreto, y esto antes se registraba en EUDRA y se incluían toda la información completa, se hacían especificando pues si es edificio 3 o especificado edificio 3. Ahora en OMS no. OMS, como os decía Blanca, a raíz de la herramienta que usan ellos, solo registra direcciones postales. En el caso de que se quiera hacer referencia a campus o plots, se tendrá que meter la información en el campo de restricciones específico de cada documento. En el documento, en este caso, por ejemplo, en un GMT, pues se meterá en el campo de restricciones y se arrastrará esta información a la base de datos europea. Luego también nos preguntáis, tenemos casos de plantas que se encuentran, lo mismo, que tienen agrupados varios números, que con el fin de emitir un mismo certificado se agrupan varios números de una misma dirección. OMS tampoco registra números, agrupaciones de números, o sea, tiene que ser uno en concreto. En el caso de que se quieran agrupar, de que se quieran incluir más números dentro de una dirección, se meterá también, al igual que lo que os decía del campus o de las direcciones o de los edificios en concreto, se meterá en el campo de restricciones de cada documento que se emita, tanto el documento de autorización como el certificado de normas de correcta fabricación, se introducirá ahí la información. Y será pública en EUDRA GMDP y podrán consultar y ver que hace referencia a un edificio en concreto. Y bueno, simplemente recordaros que, como os decía, lo importante que nosotros somos usuarios también de este sistema. En caso de dudas, errores, tenéis la dirección, os la dejo aquí, que creo que la tenemos publicada también en nuestro Labuzar, para que podáis notificar errores, preguntas generales, cualquier problema técnico que encontréis, aparte de también lo que os decía Blanca para dar de alta super user en OMS, en Sport. Pero que es verdad que nosotros estamos aquí siempre, que cualquier dudas concretas que tengáis podéis enviarnos al buzón del departamento y intentamos entre todos los que ahora mismo estamos con esta base de datos, intentaros mandaros toda la información e intentaremos solucionároslo, pero bueno, que nosotros los problemas que tenéis vosotros, nosotros los tenemos también y que bueno, entre todos queremos que este sistema se ponga en funcionamiento lo más rápido posible y que sea una herramienta útil para todos. Y bueno, pues por mi parte nada más. Muchas gracias y os dejo la palabra a Ana. Muchas gracias, Rocío. Veo varias manos levantadas. Por favor, si nos lo podéis escribir en el chat, nos organizamos mejor haciéndolo de esta manera. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar con el turno de preguntas.
En primer lugar, a ver, y ahora no se me ve. Un segundo. A ver, Blanca, que actives tu audio y empezamos con el turno de preguntas de la parte de Blanca. Creo que ya se oye, ¿no? Sí. Bueno, nos hacían las siguientes preguntas, Blanca, a ver si podemos dar respuestas. Como ya os hemos informado, es una base de datos que gestiona la EMA y nosotros intentamos servir de ayuda, pero toda la información no la tenemos. También somos usuarias y de nuestra experiencia vamos llegando a ciertas conclusiones, además de todos los documentos públicos que la EMA publica en su página web y que os invitamos a leerlos también para casos específicos de determinados tipos de modificaciones. Y aquí intentaremos resolver las preguntas más generales, ¿vale? Para casos concretos, la EMA siempre nos remite a abrir un Servidesk, o bien nos podéis remitir las cuestiones a los buzones de correo electrónico de la agencia. A ver, Blanca, nos preguntan que en el caso de si es posible que dos org ID tengan el mismo loc ID. No, eso no es posible. Es que el loc ID, como he dicho antes, creo, es único. Es decir, solo existe un número que es igual en todo Sport. Por lo tanto, nunca va a haber dos loc ID iguales. Siempre va a ser único. Lo que se puede repetir es el org ID, porque esa organización tenga varias direcciones, ¿no? Pero el loc ID siempre va a ser único. Eso es lo que lo caracteriza. Perfecto. Plantean el caso de una entidad dada de alta en Sport que observa que sus datos se han modificado y no ha sido esa misma empresa la que ha modificado los datos. ¿Esto es posible? No es la primera vez que lo oigo. No es la primera vez. Sí que es verdad que creo que a todo el mundo nos resulta bastante sorprendente, pero juraría que en algún webinar público que ha celebrado la EMA han dicho que en algún momento limpian los datos, ¿no? Han estado revisando las organizaciones para los sistemas, ¿no? Que luego lo utilizan. Y sí que es verdad que creo que en alguna ocasión vuelven a consultar estos servicios postales, ¿no? Pues por ejemplo correos. Y si ha cambiado algo en correos con respecto a lo que había antes en esa dirección, pues por algún tema político, alguna cosa de estas, ¿no? Entonces han cambiado la dirección, pero sí que es verdad que más allá de esa respuesta, no sé si es muy aclaratoria, pero sé que hacen algo de ese tipo y por eso puede aparecer ese tipo de situaciones. Además, nos comentabas en tu presentación que cualquiera puede solicitar la modificación de otra entidad, siempre y cuando Sí. aporte la documentación de soporte de ese cambio. Claro, ¿no? claro. O sea, que Sí, podría ser bueno, el caso también. y luego que la EMA lo corrobore con su servicio postal que esté bien, o sea, no, porque no se quede el mundo con una idea tan arbitraria, ¿no? Que no es tan arbitrario de yo quiero cambiar ahora esto a mi manera, no. Hay una serie de pasos, ¿no? Como hemos visto, que lo van a controlar. Pero sí, sí, es verdad eso, sí. También se preguntan si es mejor, es más recomendable seguir la denominación de Sport en lugar de la que figura en la documentación de soporte o en la de las entidades de RAESHAS. Bueno, lo ideal, o lo que entendemos yo creo que todas aquí, ¿no? Es que las tres coincidan para que no exista esa discrepancia, ¿no? Que tantos problemas en muchas ocasiones da. Sí que es verdad que Sport va a ser el que mande, ¿no? En todos los procedimientos regulatorios y en todas estas actividades de las que hemos estado hablando continuamente. Entonces, sí que es verdad que hay que entender que Sport no tiene por qué ser exactamente igual que la documentación de soporte por todo el tema de las reglas que hemos visto, pero sí que es verdad que lo ideal es que sea todo alineado, ¿no? Pero Sport es el que va a mandar para los procedimientos regulatorios. Entonces sí que es verdad que a nivel de medicamento, lo ideal es que todo fuera como en Sport. A nivel de certificados, medicamentos, dosieres, eso sí que es verdad. Esto va a suponer una adaptación inicial, ¿verdad? Para que, en función de lo que la EMA acepte o de los criterios de la EMA, pues se tendrán en cuenta unas direcciones que serán de las que partamos para luego incluir en todos los documentos oficiales y unas denominaciones. Una vez que esto ya se implante, definitivamente, pues ya habremos armonizado todos los documentos a nivel europeo y ya estos problemas no se darán.
Nos plantean también el caso de un hospital que fue dado de alta por la AEM y el código postal no coincide con su código postal. Nos preguntan si tienen que pedir un perfil de superuser. Pues como es modificar la dirección, sí que es verdad que tendrían que tener un perfil de superuser o de user, porque es el único que permite hacer una solicitud de modificación. Y sí, yo creo que sí, que es lo que deberían hacer, porque si no, el no afiliado, el más básico, ¿no? Con la cuenta de la EMA, ese no permite modificar nada. Así que sí que debería ser un superuser o un user. Y este sería el criterio entonces de los hospitales y los SEIMS que tienen que tener users y superusers en los casos en los que tengan que O solicitar sea, cambios. a nivel de tener que realizar cualquier tipo de solicitud, a lo mejor la información está bien y no tienes que realizar ningún cambio, ¿no? Entonces, a lo mejor el perfil no lo necesitas en ese momento, pero si en algún momento tuvieras que realizar algún tipo de cambio, detectas algún error y quieres pedir una modificación o algo semejante, entonces ahí necesitarías un perfil. No sé si es más rentable tenerlo desde el inicio por si acaso o eso es un poco la estrategia que se quiera Según seguir, ¿no? según la necesidad de cada centro. Ha surgido varias veces la pregunta, aunque creo que estaba respondida en tu presentación, pero bueno, pues, si a lo mejor lo dejamos más claro, ¿cómo eliminar loc-IDs antiguas? Los loc-ID, bueno, en general la información no se borra de Sport, nada se borra, ¿vale? O sea, si algo tiene que eliminarse, por así decirlo, simplemente se desactivaría para que no lo pudiera consumir ningún sistema, pero no se borra, queda a un nivel de histórico, ¿no? Pero no se borra. Por lo tanto, si algo no debe estar ahí, entonces habrá que desactivarlo, pero no debe borrarse. En relación con el superuser, nos habían escrito un comentario de que el segundo superuser lo aprueba la EMA. ¿Esto es así? Sí, lo aprueba la EMA, pero creo que eso no lo he dicho, que es un inciso, ¿no? Lo he incluido en la presentación poniendo un primero, juraría, porque el primero de los superuser es el que aprueba la EMA y el que tiene que mandar esa carta de afiliación para que te lo puedan aceptar. Una vez ya tienes el primero aceptado, el resto no tienen tantos requisitos, ¿no? Tú solamente lo solicitarías y ya se te aprobaría, por así decirlo. Pero es el primero, ¿no? El que tiene ese requisito, sí. Eso está muy bien puntualizado. También nos comentan que en el caso de ENOMS figuran las direcciones de las instalaciones, pero no la dirección fiscal de un ORG-ID. Entiendo que en ENOMS deben figurar tanto las denominaciones sociales, las direcciones asociadas a las denominaciones sociales, como las asociadas a las instalaciones, ¿verdad? Entiendo que sí. Te pregunto también por la parte de a lo mejor un MIA, ¿no? Donde también tienes ese tipo de... En el caso de los MIA, sí, bueno, cualquier tipo de autorización del laboratorio o entidad de distribución, con instalaciones sí que tiene que ser así. Tenemos que dar de alta en Sport tanto las denominaciones sociales como las instalaciones para que éstas puedan arrastrarse a los documentos oficiales. Sí. En el caso de los intermedios de APIs, los fabricantes de intermedios de APIs ubicados en terceros países, ¿es necesario que estén dados de alta en Sport? Sí, es necesario. Aquí entro a hablar de una cosa que a lo mejor seguramente conocéis todos, ¿no? La parte de P de Sport, la parte de producto. A nivel de la información de los fabricantes que a lo mejor van a estar metidos dentro del registro de un medicamento, piden que en el caso de las sustancias activas tú has de indicar el fabricante de la sustancia activa y también de los intermedios. Por lo tanto, sí que van a tener que estar en Sport, porque esas organizaciones que se van a meter en PMS tienen que estar en Sport, ¿vale? O sea que el intermedio de API va a tener que estar. Perfecto. ¿Qué documentación debe aportarse para cambiar los loc-ID o para desactivar los loc-ID? Bueno, es que con respecto a la documentación no hemos entrado tan en detalle porque hay un documento muy extenso. Entonces, sí que recomiendo mirar el documento que se llama Change Request, ¿no? Y ahí, en función de dónde te ubicas, el país, ¿no? Ciertas particularidades te dice qué documentación debes de aportar. Entonces, recomiendo ir a revisar ese documento. Eso es. No hemos querido profundizar en este tipo de documentos porque para hacer la presentación más ligera. Pero Sí. todo está publicado y cualquier duda que tengáis podéis ir a consultar la documentación que debéis aportar en la aplicación. Respecto a la denominación de la empresa, en determinadas nos preguntan que en la denominación social de las empresas, en las autorizaciones españolas y los registros españoles,
figura la letra U en las siglas de unipersonalidad, que indica el carácter de unipersonalidad. Pero bajo las siglas SLA, SLU o SAU, detrás del nombre. Sin embargo, en OMS no se está aceptando la inclusión de esa letra y solo se incluiría en la denominación social, en la denominación de la empresa, las siglas SA y SU. ¿Hay algún criterio de la EMA al respecto? Bueno, con respecto a este tema, es relativamente reciente, yo creo que de este verano, que la EMA acepta la inclusión de la U en las siglas, ¿no? SAU o SLU. Entonces, esto es relativamente reciente porque antes no lo aceptaban y por eso también a lo mejor aquí dentro de la agencia las organizaciones que existen en el diccionario no la tienen, ¿no? Es un tema un poco histórico, por así decirlo. La cuestión es que lo que la EMA ha aceptado es a incluir la U cuando se pida, es decir, a demanda, ¿no? Si una organización quiere tener la U en el nombre, esta organización debe abrir una solicitud de modificación de nombre de la organización y en la solicitud debe adjuntar una imagen, una copia, ¿no? Un documento del registro mercantil donde figure esa unipersonalidad. Sabemos que la U no aparece en el nombre, ¿no? Porque el registro no acepta la U en el nombre, pero sí que es verdad que hay un apartado un poco más abajo donde pone unipersonalidad sí o no, ¿no? Pues ahí debería poner un sí cuando es unipersonal la compañía. Entonces, aportando ese documento más otra información de soporte, como puede ser pues una escritura, ¿no? Un documento de compra de la compañía, algún tipo de documento de ese tipo, para que lo puedan confirmar, pues adjuntando estos dos documentos, la EMA te lo va a incluir. Sí que es verdad que en alguna ocasión han llegado consultas de compañías que han realizado este tipo de solicitud con esa documentación que ya he mencionado y aún así se lo han rechazado. Y lo que han hecho ha sido referenciarse al documento colgado en Sport, ¿no? En la sección de documentación, donde se habla que aportando esta documentación de soporte te lo van a incluir. Entonces, ya teniendo como esas tres cosas, han conseguido que se lo aceptaran. Espero que sirva, porque sí que es verdad que lo han conseguido de esa manera. Sí. Además, en ese caso, pues nos gustaría comentar que la empresa tiene dos opciones. Puede aceptar el registro inicial de la EMA en OMS y eliminar la letra U, que no es obligatorio teniendo en cuenta la legislación mercantil y sociedades de España, o pues solicitando la modificación de las autorizaciones y registros nacionales para adaptarse a OMS, a la aceptación de la EMA, o bien puede, como dice Blanca, solicitar mediante Change Request el cambio en la EMA aportando esta documentación justificativa. Perfecto. Esto me parece que ya lo has respondido pero igual, en tu presentación, pero igual queda más claro si lo planteamos con una pregunta. ¿Qué registro nacional se utiliza para validar los nombres de organizaciones legales españolas y qué registro utilizan para validar localizaciones? Por lo visto, para el nombre de las organizaciones para la validación utilizan la Cámara de Comercio. Y luego, para el tema de las direcciones, ¿no? Para cómo escriben las direcciones, utilizan correos. Esas son las dos fuentes que utilizan. Perfecto. ¿Qué hay que hacer si una empresa aparece dos veces en direcciones diferentes y una de ellas no es correcta? Entiendo que la que no es correcta a lo mejor no debería estar activada, entonces seguramente haya que pedir una desactivación de la que no es correcta. Muy bien. En el caso de que un laboratorio farmacéutico fabricante cambie de nombre, pero mantenga el mismo CIF, ¿cómo se debe gestionar esto en Sport? Esto hemos comentado, creo que en la diapositiva incluyo cuando se mantiene el CIF o se cambia el CIF, ¿no? Si el CIF se mantiene y lo que cambia es el nombre de la compañía, entonces lo que deben hacer es pedir una modificación de la organización, del nombre de la organización. El cambio, por un cambio administrativo, creo claro, que lo llaman así. Sí, porque el cambio de CIF supone un cambio de empresa, en cambio si mantenemos el CIF sería la misma empresa cambiando de nombre. Muy bien. ¿Y mantendría los mismos contactos super users? Entendemos que sí, porque solo se realiza una solicitud de modificación del nombre y no modifica los demás datos de la empresa. Sí. Entendemos que sí también. Si tenéis duda, mandaría un ticket a la EMA por corroborar, ¿no? Acaso si tenéis alguna duda, pero tal y como funciona todo, se entiende que sí, se mantiene. Y hay determinados datos de Sport, como el teléfono y el email, que no se vuelcan en los EAF. ¿Esto es posible? No se vuelcan, no.
no se vuelcan porque el EAF no está habilitado para que coja ese dato de Sport, ¿vale? Si existe. Ahora mismo ese dato simplemente cuando rellenas una EAF lo metes, ¿no? O sea, introduces esos datos. Sí que es verdad que en un futuro, no sé si a lo mejor, cuando también a lo mejor ese tipo de información esté más disponible en Sport, ¿no? Las compañías que lo quieran tener, pues a lo mejor el EAF permite ese volcado desde OMS al EAF y así pues todo es mucho más fácil, ¿no? Y no tienes que estar introduciendo ese tipo de información. Pero ahora mismo no se recoge. Hay que meter esa información a mano a demanda, ¿no? En cada EAF correspondiente. Y en el caso de un hospital o un centro que tiene bajo su responsabilidad diferentes LocID que identifiquen cada uno de esos centros, debería tener diferentes LocID, ¿verdad? Un hospital con distintos un hospital que tiene distintas direcciones, tiene distintos centros a su cargo, debe tener distintas LocID para cada uno de ellos. Sí, sí, sí. Pues yo creo que... O sea, lo puedes asemejar, ¿no? A un laboratorio con diferentes plantas en diferentes sitios, o sea que sí. Vale. Pues muchas gracias, Blanca. Vamos Gracias. a empezar con las preguntas sobre Eudora, que nos las responderá Rocío. A ver, que no. En el caso, esto también se ha respondido, pero bueno, igual queda más claro porque también estaba surgiendo alguna pregunta al respecto. ¿Quién es el responsable de modificar o crear las instalaciones que están ubicadas fuera de la Unión Europea? Bueno, como os decía, la responsabilidad es del titular, la responsabilidad del titular de que todas las empresas estén en OMS con el fin de que ya no solo para la base de datos europea, sino para el resto de aplicaciones figuren. Bueno, pero es cierto que no es responsabilidad, pero es conveniente que sea la empresa situada en el tercer país la que sube la información en OMS con el fin de que esté continuamente actualizada. Pero bueno, ahí no nos metemos, es decir, si existe un contrato en el que a nivel de responsabilidades se delega, el titular se va a encargar de mantener actualizada la información en OMS, ahí no nos metemos. Lo importante es que siempre esté actualizada con el fin de que todos los documentos que vayan a colgar de esa planta se encuentren también en consonancia con la información real. Porque si nosotros a la hora de cargar, por ejemplo, un GMP para una planta situada en India, encontramos con que la información que hay en OMS pues no tiene nada que ver con lo que yo tengo, lo que he inspeccionado, no podrá figurar el certificado. Entonces, por eso la importancia de que los datos estén actualizados siempre. ¿Cómo se gestionan las diferencias entre los datos de Eudora, GMDP y OMS? Estos datos, cuando no coinciden los datos de OMS con los de los documentos nacionales de autorizaciones y registros, ¿cómo se debe tramitar? A ver, lo que os decía, todos los cambios que sean cambios administrativos importantes que afecten un cambio de dirección, añadir un nuevo local ID, primeramente tienen que estar actualizados en OMS para que nosotros luego podamos hacer el envío una vez que ha sido autorizado por la agencia. Estos cambios grandes administrativos, es decir, primero vais a Sport, OMS, hacéis el cambio, os lo aprueban y una vez que ese cambio está aprobado, nos solicitáis la modificación a través de la BOFAR, adjuntando la documentación preceptiva que se solicita siempre en todos los cambios de modificaciones, en este caso modificaciones menores. Que resulta que es un error, que consideráis que es un error administrativo y que es bueno que está en OMS no figura la palabra polígono, en nuestra autorización sí figura la palabra polígono. Entonces, en ese caso, como os decía, lo mejor es mandar un correo al buzón del Departamento de Inspección y Control con el caso en concreto y nosotros procederíamos a ver qué es lo que hay que actualizar y para que las dos autorizaciones vayan en consonancia. En caso de cambios, en el caso del alta de una nueva instalación, ¿cuál es el procedimiento previo? ¿Tiene que solicitar la autorización nacional o deben darse de alta en Sport? Pues lo mismo. O sea, previamente tiene que estar dado de alta en OMS. Nosotros comprobamos, o sea, no es lo principal, lo primero no es lo que se comprueba, pero a la hora de que la autorización vaya a Eudora comprobamos que esa entidad esté dada de alta en OMS. Entonces, previamente lo primero es darse de alta en OMS y luego ya solicitar la autorización a la agencia.
¿Y qué ocurre con los documentos que se emitieron y se cargaron en Eudra GMDP antes de una modificación en OMS? Como os decía, con el fin de que quede un histórico, no todos los documentos, o sea, en el momento que haya una dirección que se modifique, no se modifican todos los documentos, sino que el documento modificado será el último documento que se haya actualizado, con el fin de que quede un histórico, y de esta manera pues en Eudra también quede ese histórico sabiendo en qué momento se produjo el cambio. Con lo cual, si algún documento se hubiese emitido antes de ese cambio y la empresa está interesada en que se corrija ese documento, debería contactar con las autoridades nacionales, que son las encargadas de enviarlo, la documentación a Eudra GMDP para poder actualizarlo, porque no se va a sincronizar automáticamente. Eso es. ¿Sí? O sea, tiene que haber, o sea, es lo que he hecho hincapié durante todo esto. Al final, o sea, la autorización que os vale, la autorización sanitaria emitida por la autoridad competente es la que tiene validez legal. O sea, OMS no deja de ser una base de datos para facilitarnos el trabajo entre todos, pero la información que tiene que estar correcta y veraz es la que figura en vuestra autorización. Entonces, si hacéis el cambio, fenomenal, pero luego nos lo tenéis que notificar a nosotros para que nosotros podamos hacer el envío de documentación y ahí sea cuando se actualice el documento. El envío de documentos, aunque es verdad que es algo muy automatizado, desde que se emite el documento GMP, nosotros intentamos tenemos que hacer nosotros el envío. Entonces, ya no es tan rápido como antes, que directamente dábamos un botón y se enviaba a la plataforma europea, sino que ahora tenemos que asociarlo a Local ID, tenemos que ir viendo documento a documento que se va a enviar a la Eudra. Entonces, quizás desde que se os emite el documento hasta que se cuelgue en la base de datos, se tarde algo más de lo que se tardaba antes. Y si no figura en Eudra es porque quizá nos esté dando algún error que estamos intentando solucionar. Vale, perfecto. Y nos habíamos dejado una pregunta para Blanca que también estaba surgiendo, que era muy interesante, sobre los datos de las direcciones que recoge, los datos que recoge Correos, que las direcciones no coinciden exactamente con los de los registros mercantiles de las empresas. Sí, supongo, me creo que no coincidan, pero en el sentido de que al final como que la fuente de información es diferente también, ¿no? La EMA ha optado por utilizar esta herramienta, que es Adresoft, Claro. Y en principio es la que está utilizando. No sabemos si hay previsión de cambio en futuro, ¿no? Exacto. O sea, es que de hecho es como yo me lo imagino de una manera bastante automática, ¿no? Al final hay que pensar que gestiona las organizaciones de cualquier sitio del mundo que se quiera registrar en Sport porque se necesite, ¿no? Entonces, este A3Doctor es como la herramienta, ¿no? Yo me lo imagino como un ordenador gigante, por así decirlo, ¿no? Que revisa esos servicios postales de cada sitio. Por lo tanto, al final tampoco es una cosa tan manual de revisar uno a uno, ¿no? Que utilizan de esa manera esa herramienta para que todo sea más eficiente y centralizado. Perfecto, gracias. Continuamos con Rocío. En el caso de distribuidores de APIs, una vez hechos los cambios en OMS, ¿cómo comunicamos el cambio a la agencia? Pues bueno, como sabéis, los distribuidores de API tienen la obligación de hacer la declaración RUESA y figurar en el registro RUESA de manera anual, y en el caso de que haya modificaciones en la información que esté declarada, deben hacer una nueva declaración notificando las modificaciones de la dirección en este caso. Por lo cual sería hacer el cambio en OMS y luego notificarnos a nosotros haciendo una nueva declaración RUESA con el fin de que se actualice toda la información que está en el registro. Vale. Pues yo creo que con esto podemos dar por terminada la sesión. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos que hemos intentado darle un enfoque muy práctico y hemos intentado resolver el mayor número de dudas posibles. De todas formas, estad pendientes de lo que se publique en la página web en relación con en el evento, porque se publicará la grabación de esta sesión y si podemos publicaremos también las presentaciones que nos las estáis pidiendo. Y tenemos previsto elaborar un documento de preguntas y respuestas intentando dar respuesta al mayor número posible de ellas. De todas formas, también hemos visto en el chat que tenéis alguna duda muy concreta. Han incluido en el chat el correo electrónico del buzón del Departamento de Inspección y Control de Medicamentos, sgicm@aems.es.
Si nos las remitís, podemos intentar ayudaros a valorar caso por caso cómo podemos dar solución a los problemas concretos que puedan surgir. Gracias a todos. Sabemos que esto es un trabajo extra que nos supone a todos, a la industria, un sector tan amplio y con tanta importancia para la salud pública y para nosotros las autoridades sanitarias, que también tenemos que alinearnos. Pero de cara a futuro, como nos ha comentado Blanca y nos ha comentado Manuel, vamos a obtener una información mucho más veraz que nos facilitará el trabajo a todos. Gracias a todos y que tengáis buen día.